En nuestra alma mater el bienestar es una prioridad. Por esta razón, los modernos cubículos de docentes en la carrera de Economía y Turismo, nuestro cine, el lactario y nuestros renovados comedores, donde la comida es deliciosa y saludable, son parte importante de nuestra cotidianidad, pues también hemos mejorado nuestras instalaciones médicas, medicina general, odontología, cardiología y muchas otras áreas de la salud. Todo con el fin de cuidar a nuestra comunidad universitaria, brindando servicios de bienestar para la sociedad en general. En infraestructura existe un cambio radical en nuestra matriz y su entorno, nuevos ductos y alcantarillado sanitario, además del soterramiento del sistema eléctrico y de fibra óptica, hacen que nuestro campus sea más seguro y sostenible, con áreas peatonales más amplias para nuestra comodidad. En materia académica ofrecemos una amplia gama de carreras técnicas, de pregrado y programas de maestría. Contamos además con 2 especialidades médicas lideradas por el Instituto de Investigación y Posgrado de Ciencias de la Salud. También nuestro renovado Instituto de Idiomas nos aporta significativamente para destacar en un mundo globalizado y altamente competitivo. Tu futuro comienza aquí, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. La Convención Nacional del Maíz nos permite demostrarle desde Manaví a todo el Ecuador y al mundo la importancia de este cultivo dentro de la cadena agroalimentaria, la soberanía alimentaria que tiene para todos los seres humanos. El maíz que se produce desde Barquero, parroquia rural de San Antonio del Peludo, Cantón Chone, Manaví, es uno de los mejores maíces de la región. Por lo tanto, la Convención Nacional del Maíz nos permite conocer, avanzar de cuántos procesos se pueden iniciar para mejorar este cultivo. La Convención Nacional del Maíz tiene el respaldo de la academia. La ULIAN ha sido fundamental no solamente en este proceso, y será fundamental en todos los procesos para crear una verdadera revolución agrícola, porque estamos en buenas manos. Gracias, ULIAN. Esta universidad nos abrió la puerta después de haber tocado 2 puertas. La ULIAN, y con la visión del doctor Marco Zambrano, que es agricultor, decidió apoyarnos, y para nosotros es lo más grande. El mayor logro que hemos conseguido, haber firmado ese convenio marco, es la convención, no es una feria. Es la convención, la parte académica y la parte de nuestro parque agroindustrial, donde ustedes, señores manavistas, señores ecuatorianos y parte del mundo, ya hemos recibido llamadas de Bolivia. Vienen agricultores de Bolivia a nuestro centro de acopio, y eso nos va a llenar de orgullo de darnos a conocer en la provincia, en el país y en el mundo. Agradecerles una vez más a ustedes por su presencia, agradecerle a la comuna por la confianza, agradecerle al municipio, a la junta parroquial, a la policía, a los gremios, los auspiciantes, en creer en este proyecto histórico que estamos seguros tendrá el éxito deseado. Y como dije anteriormente, nunca podemos estar satisfechos habiendo tantas cosas por hacer. Estamos contentos, pero no estamos satisfechos hasta que realmente los pueblos tengan dignidad, trabajo y bienestar. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví nos da la más cordial bienvenida a la primera Convención Nacional del Maíz Barquero 2024. Agradecemos la presentación del video sobre la primera cumbre Convención Nacional del Maíz Barquero 2024, realizado por la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de nuestra alma mater. Saludamos fervientemente a nuestras autoridades que hoy nos acompañan en este magno evento. Doctor Marcos Tulio Zambrano, PhD, nuestro rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Magíster Leonardo Orlando, prefecto de nuestra hermosa y amada provincia de Manaví.
Leonardo Rodríguez, nuestro alcalde, alcalde de nuestro amado Cantón Chone. Señora Kelly Buenaventura Moreira, viceprefecta de nuestra hermosa provincia de Manabí. Señor Leonardo Santana Mendoza, presidente de la Comuna Barquero. Y pesca. Saludamos a la abogada Raiza Irina Corral Álava, asambleísta por la provincia de Manabí. Saludamos al economista David Gorosabel, gerente zonal de Ban Ecuador. Y al doctor Santiago Quirós Fernández, rector de la Universidad Técnica de Manabí, hoy en la persona del doctor Ricardo Mesías Barberán. Al economista Alberto Alcíbar, gerente de Ban Riego. Saludamos al ingeniero Ricardo Limongi, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Manabí. Y asimismo saludamos al señor Jaime Toala Borniza, coordinador del evento. Agradecemos la presencia de decanos, subdecanos, directores, docentes, estudiantes y representantes de las comunas que nos acompañan en este histórico encuentro. Asimismo, estamos siendo retransmitidos a través de las redes sociales de Amplio Ecuador y les invitamos a dejar sus comentarios. Su opinión estará acá, proyectada en pantalla. Recibimos al ingeniero Leonardo Rodríguez, quien en su voz dará el día. Buenos días a todos los presentes, deseado amigo Leonardo Soledispa, presidente de la Comunidad de Barquero, deseado señor prefecto de nuestra provincia, que Leonardo Rato, doctor Marcos Zambrano, doctor de la Universidad Laica del Alfaro de Madrid, deseada viceprefecta, deseadísima asambleísta Raiza Corral, los compañeros concejales, el presidente de la Universidad de Chone, representantes de las diferentes instituciones públicas, de la empresa privada, señores expositores, amigos de los medios de comunicación, dirigentes comunitarios, hermanos que nos acompañan de otras ciudades de la provincia, del Ecuador y a través de las redes sociales del mundo entero. Es para mí un honor significativo poder saludarlos en esta mañana y decirle que Chone se encuentra altamente complacido y agradecido con cada uno de ustedes, con Leonardo Soledispa, con la Comuna de Barquero, por tener esta iniciativa de fortalecer uno de los rubros que son determinantes en la estructuración económica de nuestro cantón. Este cantón Chone, que viene en un franco proceso de transformación, donde hemos ido atendiendo lo más urgente, como devolverle dignidad a nuestra población a partir de la obra más redentora como es la obra hidrosanitaria, bienestar, mejores días para la familia. Justamente en la cercanía de las instalaciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, se construirá el proyecto urbanístico más importante de Chone y del norte de nuestra provincia, que permitirá acoger a muchísimas familias del Ecuador y del mundo entero y que mejorará las condiciones de forma significativa a más de 15.000 niños y jóvenes en este entorno educativo. El día 7 de agosto, donde la historia nos da la oportunidad de conmemorar un año más de fundación de la Villa San Cayetano de Chone, también anunciaremos cosas importantes que tienen que ver con el bienestar de nuestra gente, principalmente con aquellos que fortalecen nuestra economía, que con su esfuerzo, que con su amor, nos motivan para seguir avanzando desde lo que se hace en nuestra realidad. Y la transformación de Chone tiene que ser siempre integral. Lo hemos dicho en todo momento, la infraestructura, los proyectos sociales son muy importantes, son determinantes, pero no habría esa integralidad si no atendemos nuestras oportunidades que tenemos, que nos han permitido posicionarnos de gran manera a nivel y en la historia. El ser la capital ganadera del Ecuador, en
el mes de octubre tendremos un tercer encuentro, el ser reconocidos internacionalmente por tener la pepa de oro, el cacao fino y de aroma, y el maíz, un rubro que en nuestro cantón le da la oportunidad de mejorar las condiciones a más de 2.500 familias de manera directa y de manera indirecta a muchísimas otras más familias. Por eso es relevante y es histórico este encuentro. Por eso nuestro compromiso de continuar fortaleciendo todas las iniciativas que tengan que ver con ese objetivo común que nos convoca a todos, como es el bienestar de la familia de Chone, de la provincia del Ecuador y del mundo entero. Sean ustedes bienvenidos a nuestra tierra, la ciudad de los naranjos en flor. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Es un profundo honor invitar al magíster Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí. 1, 2, 3. 200 años, te quiero Manabí. Inmortal y tan bella, sí. Cuenta la historia como la espada de Alfaro baja, llena de gloria, entre hornos de... Muy buenos días con todas y con todos, queridos hermanos, hermanas, Chone de Manabí y del Ecuador. Apreciado rector de la Universidad Laica Gloria Alfaro de Manabí, rector Marcos Zambrano, apreciado alcalde del cantón Chone, ingeniero Renato Rodríguez, a nuestro apreciado presidente, la Banquero, Leonardo Santana, mi querida compañera viceprefecta Celia Buenaventura, querida compañera Sarmiento Paisa Corral, a presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, doctor Carlos Monja, los representantes de las universidades, señores concejales, el presidente del unidad parroquial de San Antonio, por aquí veo a muchos compañeros productores de los distintos cantones de la provincia y del país. Bienvenidos todos a Chone, la ciudad de los Naranjos, Flora, Manabí, provincia bicentenaria, que hoy es la cumbre, la sede de esta primera convención nacional donde se va a congregar la academia, los gobiernos autónomos centralizados, representantes del Ministerio de Agricultura, de los colegios profesionales, la Cámara de la Producción, pero sobre todo los productores. Y debemos de resaltar el valor de la cadena agroalimentaria del maíz. Y hablo de la cadena porque eso es lo que estamos impulsando desde la prefectura de Manabí. Tengo a bien anunciarles que en un reciente informe publicado por el INET, el Censo Económico y Ambiental, que agrupa la información de las 23 prefecturas, todas las no solo de proyectos incluyentes de escuelas del productor, sino también de infraestructura para asegurar, apuntalar esa producción, vías, puentes, sistemas de riego. Estamos por el camino correcto. Sabemos que hay mucho por hacer, pero quiero también informarles que de acuerdo a las estadísticas del 2023, Manabí es la primera provincia en número de UPAs, unidades productivas agropecuarias, con 29.600 UPAs, casi 30.000 UPAs. Y son por cada UPA, generalmente en muchos sectores hay más de una familia que depende directa o indirectamente de esa unidad de producción agropecuaria. Pero también, si bien es cierto, estamos empatados con los ríos en el volumen de producción, con cerca de 650.000 toneladas de producción de maíz. Los ríos tienen 665.000. Manabí ya es la primera provincia del Ecuador en productividad, con un rendimiento de 7.43 toneladas por hectárea. Y vamos a seguir impulsando, como lo hemos hecho desde el primer año, la cadena agroalimentaria del maíz. ¿Pero qué es una cadena? Justamente incorporar más eslabones, no solo en la producción de maíz y la comercialización en su estado natural, sino
ese valor agregado que también vamos a ver hoy día. Porque Manabí también es una de las principales potencias avícolas, ganaderas. Ustedes saben que la producción de alimentos balanceados se sustenta en un 60% de cada quintal de alimento balanceado está ese grano de oro del maíz. Y también obviamente en la producción de alimentos balanceados para la producción de cerdo. Pero también en la gastronomía, también en la harina de maíz. Y eso es lo que debemos de impulsar. Seguir incrementando los niveles de productividad con un enfoque agroecológico. Tenemos que ser muy conscientes de que la base agroalimentaria de Manabí está en el maíz, el plátano, la yuca, el maní. Tenemos la bondad de los abundantes productos del mar, la ganadería, la avicultura, la apicultura, pero también tenemos que hacerlo desde un nuevo enfoque, la agroecología, que tenemos que ser más productivos en menores superficies de terreno, y eso es donde nos encontramos todos aquí, los aquí presentes, enfocados, involucrados y comprometidos. Por ello hoy quiero decirles que este tipo de eventos que visibilizan a una comuna tan importante para Chone y Manabí y para el Ecuador como Barquero, la parroquia San Antonio, que tiene enormes atractivos naturales de su biodiversidad, el humedal de la Segua, sus valles, sus montañas, que tiene la apicultura, que tiene la agricultura, la ganadería, la acuicultura, la pesca artesanal, el tradicional y exquisito chame. Es una potencia productiva, pero es una potencia sobre todo por el nivel organizativo. Quiero felicitar al presidente y a todas las asociaciones, presidente del GAP parroquial, presidente de la comuna Barquero, porque han logrado convocar a instancias nacionales, académicas, gubernamentales de los distintos niveles de gobierno, las casas comerciales, y eso es fundamental. Eso es fundamental. Vamos a estar durante estos 2 días siendo la sede y la vitrina del productor del maíz, especialmente del pequeño y mediano productor de maíz de todo el Ecuador. Así que les deseo el mejor de los éxitos, felicito, agradezco, valoro, obviamente, como siempre, a la Universidad Laica Eloy Alfaro, su rector, a todo su equipo, el alcalde de Chone como anfitrión, presidente del GAP parroquial de San Antonio, que a todos mañana estaremos, obviamente, las actividades se concentrarán en la comuna Barquero de San Antonio. Hoy nuestra casa, que es la que nos recibe, la que nos acoge, es la querida Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con quienes estamos trabajando en un tema muy importante y cada vez, han de decir el prefecto por eso que está gordito, porque habla mucho de gastronomía, pero es que tenemos que aprovechar estos espacios donde hay mucha presencia de otros actores institucionales y también de muchos visitantes que los recibimos con mucho cariño y la hospitalidad de siempre de Chone y de Manabí, de otras provincias, para que respalden la postulación de Manabí como región gastronómica mundial 2026. Y ahí el maíz va a estar presente con las humitas, va a estar presente con el greñoso, va a estar presente con la salprieta, va a estar presente con la exquisita torta de choclo, va a estar presente en cada gallina criolla, va a estar presente el maíz, y eso es fundamental. El maíz tiene obviamente una historia milenaria en la provincia de Manabí. Sus hilos, las albarradas, toda la infraestructura, el ingenio, la innovación de la cultura manteña, de la cultura jamacuaque, de los caras, se centró obviamente en el maíz y obviamente en los frutos del mar, luego el plátano, la yuca. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos de este grano de oro del maíz y de obviamente de todo el trabajo que genera. Y un compromiso, estamos en el mes de la juventud, un compromiso de seguir impulsando que los jóvenes se queden en el campo, que puedan venir a nuestras universidades y puedan nuevamente llevar esos conocimientos sin abandonar a sus padres y sus abuelos. Y solo vamos a dar esa expectativa de futuro, de una visión de prosperidad, si trabajamos juntos en unidad, que es el último mensaje que quiero darle
articulados todos, como en esta postulación de Manabí Región Astronómica. Estamos los gobiernos autónomos centralizados, las universidades, el comité promotor lo conforman la ULIAN, Fundación Fuego, la Cámara de Industria y Producción y la Prefectura de Manabí, pero todos nuestros municipios, gobiernos parroquiales rurales, universidades, todos nuestros sectores productivos, turísticos, estamos involucrados porque a través de la gastronomía tenemos una interrelación con las distintas cadenas productivas de producción de bienes primarios, de bienes secundarios, la agroindustrialización y los servicios, como el transporte, el comercio, el turismo, todo lo que tiene que ver con hotelería. Eso es lo que estamos impulsando al momento de que definimos como uno de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo del Bicentenario que acabamos de aprobar por unanimidad con el respaldo de nuestros municipios y gobiernos parroquiales el 31 de julio. Ese Manabí próspero, ese Manabí que promueve la paz, ese Manabí que cuida del planeta, pero sobre todo de las personas y que busca a través de pactos y alianzas transparentes, convenientes, sólidas y efectivas, buscar el desarrollo donde nadie se quede atrás. Y eso es lo que hoy vamos a discutir durante 2 días, es donde hoy vamos a demostrar toda nuestra riqueza productiva, cultural, turística y también de conservación. Un llamado a compromiso por la acción por el clima. Y mañana estaremos con nuestros jóvenes de toda la provincia, también en la Fraterna Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, esta vez en Manta, en un pacto por el clima, por el ambiente, por la naturaleza, por la conservación de nuestras cuencas hídricas. Por eso estamos trabajando en nuestro querido Cantón Chone, hemos articulado acciones con nuestro alcalde, con el equipo técnico del municipio, es un convenio con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pero también con nuestras universidades, con nuestros jóvenes. Hemos hablado con el señor alcalde y ahora también hemos hablado con nuestro querido rector Marcos Zambrano. Venimos hablando desde hace mucho tiempo, que es una oportunidad de oro para emprender en un gran programa de reforestación de las cuencas del Garrapata, la cuenca del Mosquito, la cuenca del Río Grande, la cuenca, obviamente, todo lo que integra la cuenca del río Choni y del río Carrizal. Y aquí también vamos a hablar de eso, de una producción sostenible y un consumo responsable. Y un consumo responsable, económica y socialmente responsable, es consumir primero lo nuestro y también en el ámbito productivo, preservar nuestra producción de semillas, la genética, la soberanía y seguridad alimentaria son fundamentales. Y todo eso más se está haciendo con excelencia en Manabí y en el Ecuador. Podemos seguir iluminando con este grano de oro a todo el Ecuador productor maicero como uno de los productos que más valor agregado se está generando y uno de los productos que más concentra a la población económicamente activa. Pero todavía tenemos mucho que mejorar en formalización, en acceso al crédito, en infraestructura productiva, en una comercialización digna y justa y la agroexportación y agroindustrialización. Bienvenidos nuevamente a los productores de maíz, a todos los aquí presentes en Chone y Manabí, por siempre bicentenario. Hasta la victoria siempre, Chone y Manabí de mi alma. Embargados de emoción y alegría, recibamos las palabras del señor Leonardo Santana Mendoza, presidente de la Comuna Barquero. Muy buenos días a todos los presentes. Doctor Marcos Zambrano, PhD, rector de esta prestigiosa universidad de nuestra provincia de Manabí. Economista Leonardo Orlando, prefecto de nuestra provincia. Ingeniero Leonardo Rodríguez, alcalde de este hermoso cantón de Chone. Ingeniero Ricardo Limongi, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Manabí. Señores asambleístas,
presidente de la Junta Parroquial, señores concejales, empresas que nos apoyaron y que están acá presentes, señores delegados de autoridades nacionales, zonales y locales, señores delegados de los diferentes colegios profesionales, juntas parroquiales y comunas aquí presentes. Academia de esta institución que nos abrió las puertas. Hoy viernes 2 de agosto del 2024 empezamos a culminar todo un proceso, pero también iniciamos otro. Hemos transitado por caminos no tan fáciles, pero ese legado de los Quijotes y los Sanchos Panzas del mundo, quiero recalcar que sin el apoyo de la universidad, hoy no estuviéramos quienes hacemos la comuna de Barquero frente a ustedes. Nosotros vivimos en el campo, sembramos este maravilloso grano originario de la América milenaria, legado de nuestros ancestros, pueblos originarios que con el maíz hoy alimentan al mundo entero. Esta mañana y tarde compartiremos conferencias magistrales a cargo de ilustres y versados profesionales agrónomos que son orgullo de nuestra provincia. Hoy tendremos a la cultura y al arte unida alrededor de la academia. Hoy somos hijos del maíz. Somos forjadores de tiempos mejores, de tiempos nuevos, de libertad y sobre todo de nuestra soberanía alimentaria. Gracias a todos por estar presentes. Y solo me queda decir, estamos en buenas manos. Bienvenidos a la Convención Nacional del Maíz. Muchas gracias. Inauguración de la primera Convención Nacional del Maíz Barquero 2024. Esto en la voz del doctor Marcos Zambrano, rector de la Universidad Laica del Faro de Manabí. Qué honor recibirlo, señor rector. La unión hace la fuerza. Las cañas junto a los mansos ríos y al pie de la montaña. Así cantaba el poeta de la montaña, Pedro Florentino Valdés, cuando le cantaba al río, a la caña, al campesino y a la unidad. Este momento que vivimos es la demostración de que la unidad de los manabitas es la que nos va a llevar al progreso. Esta actividad en conjunto con la prefectura y con la presencia del señor prefecto economista Leonardo Orlando, con la ayuda, la colaboración y la presencia del señor alcalde Leonardo Rodríguez, y también con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Manabí, hacen posible que la presencia de las comunas, de los campesinos, estén presentes en una actividad tan importante. Y asimismo la ayuda y la presencia de la empresa privada que hoy estará y mañana entre las conferencias, exposiciones y también todo el intercambio de tecnología y de saberes que esta intención tiene esta primera convención del maíz.
Quiero aprovechar la oportunidad para decirles que la ULIAN, dentro de su vinculación, pretende apoyar los puntos estratégicos de la producción de Manabí, desde la pesca artesanal, desde el proyecto del 1.000.000 de plantas de cacao, desde el apoyo a Chone, capital ganadera, y la Feria Mundial Cebú 2026. Estamos apoyando también el tema del café en la zona norte, estamos apoyando a los camaroneros en la zona norte, en Pedernales y el estuario del río Chone, y cómo no apoyar el maíz, que muchas familias se sostienen y trabajan ancestralmente por generaciones con este producto. Quiero agradecer entonces a toda esa unidad de los señores concejales, las juntas parroquiales que están aquí, nuestra viceprefecta, un saludo fraterno, nuestra asambleísta Raiza Corral, que esta unidad que demostramos al pueblo es la que siempre debe mantener los objetivos para salir adelante. Para la academia significa un logro y estaremos hoy en un festival muy importante en la tarde cultural y agradecemos a las carreras de arte, por ejemplo, que exponen los duendes de la productividad y del maíz, que están a la venta, son trabajos hechos por estudiantes y que adquirirlos son motivación para ellos, como los cuadros que estarán presentes también en el hall. Tendremos expresiones tenerlos aquí, y termino mi intervención con unas palabras del gran revolucionario mexicano Pancho Villa, que cuando escuchaba hablar mucho a la gente decía: las tortillas no se hacen con saliva, las tortillas se hacen con maíz. Y el progreso de esta provincia la hacemos con unidad, con trabajo y con desarrollo. Con estas palabras queda inaugurada la primera Convención Nacional del Maíz de la Comuna Barquero, de la Parroquia San Antonio, del Cantón Chone, de la provincia de Manabí. Bienvenidos todos, muchas gracias. Iniciamos nuestro ciclo de conferencias. Invitamos al ingeniero agrónomo Galo Cedeño, docente de Fisiología y Nutrición Vegetal de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López SPAN MFL, investigador acreditado en la categoría de agregado 2 por la CENESID. Cuenta con 26 artículos científicos publicados en revistas indexadas, tutor de 7 tesis de maestría y más de 20 de pregrado, líder en varios proyectos de investigación relacionados a nutrición vegetal, bioestimulación y agricultura de secano. Bueno, un gusto estar acá. Buenos días con todos. Gracias a las autoridades, a los organizadores por esta invitación. Para mí es un gusto estar acá y poder compartir lo que generamos como academia en conjunto con aliados estratégicos como las empresas privadas, los institutos públicos de investigación. Entonces, hoy les traigo una ponencia que la he denominado Nutrición del maíz en secano, ¿sí? Entonces, por favor, las diapositivas. La siguiente. ¿Por qué en secano? Porque la agricultura de secano es la que produce el 80% de los alimentos en el mundo, ¿sí? El 80% de los alimentos en el mundo. Y Manabí, pues, como podemos ver, más del 90% de la agricultura manabita es de secano, es decir, dependiente de las lluvias o, como decimos coloquialmente acá, de manera tradicional, dependiente de San Pedro. Si no llueve, no hay producción, ¿sí? Entonces, en ese marco, en ese contexto, hay una gran preocupación porque con la actual crisis climática, el cambio climático, está provocando muchos problemas a los cultivos, especialmente el maíz, que es un cultivo altamente demandante en agua, ¿sí?
Hemos visto en los últimos años que en medio de la época de lluvias se para el invierno 15, 20, 30 días, ¿sí? Y en esos 30 días se crea un estrés abiótico, hídrico, ¿sí? Que conduce a otro tipo de estrés y lógicamente eso reduce marcadamente el rendimiento del cultivo, ¿sí? Entonces, por esa cuestión, como academia, en alianzas estratégicas hemos desarrollado tecnologías para la nutrición del maíz en secano. Eso los voy a hablar a continuación. Adelante, la siguiente diapositiva. Aquí una pequeña radiografía, un resumen de la producción actual del maíz en el Ecuador, ¿sí? Vemos que seguimos siendo un país con rendimientos bajos si nos comparamos con otros países vecinos, ¿sí? Entonces aún nos falta mucho por mejorar el potencial productivo del maíz, ¿sí? Vemos que es importante socialmente porque más de 200.000 personas dependen de la cadena productiva de maíz. Y vemos que los problemas son básicamente problemas abióticos, bióticos y otras causas que reducen marcadamente el rendimiento del cultivo. Y eso relacionado puntualmente con la crisis climática actual. Miren, ¿por qué Manabí es secano? Porque apenas el 5% de las tierras productivas de Manabí tienen infraestructura de riego, ¿sí? Entonces, más del 95%, del 90% de Manabí es secano. Entonces, hay que trabajar mucho en esta agricultura porque es la que más sufre con el tema de la crisis climática. Siguiente. Siguiente. Otra cuestión que también, otra problemática que también es causante de los rendimientos bajos, ¿sí? Es esta práctica tradicional que ya debe de ser, digo yo, erradicada o disminuida, que es el tema de la quema de los suelos, la quema de los rastrojos, ¿sí? Cada vez que quemamos el suelo le estamos privando al suelo de materia orgánica, la estamos privando de carbono orgánico del suelo. Cuando un suelo pierde materia orgánica, pierde carbono, está perdiendo esa esponja natural que la tiene agua, ¿sí? Entonces, miren Manabí, más del 80% de las tierras son quemadas, año tras año, ciclo tras ciclo, como principal práctica de preparación del suelo. Y eso es lo que nos está pasando factura, sumado con la crisis climática. Adelante. Y también, pues, como productores, todavía nos falta mucho invertir más en tecnología. Vean esas estadísticas, apenas el 7% de los agricultores maiceros hacen un análisis de suelo, ¿sí? En promedio, un agricultor utiliza 6 sacos de fertilizantes por hectárea en maíz, lo cual es relativamente bajo. Con los híbridos de alto rendimiento, eso no puede ser posible. Y los suelos de Manabí, naturalmente, son deficientes en nitrógeno, en azufre, en boro, en zinc, elementos claves para la nutrición del cultivo. Y lógicamente la materia orgánica está muy baja, ¿sí? Producto de las quemas, producto de la crisis climática. Adelante. Un ejemplo claro, el zinc, un elemento tan importante para el cultivo de maíz. ¿Por qué? Porque el maíz, a diferencia de otros cultivos, es una planta que fisiológicamente se denomina C4. ¿Por qué? Ella es incapaz de absorber directamente el CO2 del ambiente, metabolizarlo en la fotosíntesis y convertirlo en carbohidratos, ¿sí? El maíz tiene que primeramente el CO2 convertirlo en bicarbonato para poderlo metabolizar. Y para ese paso es fundamental el zinc, ¿sí? Porque el zinc forma parte de la enzima que hace posible esa transformación. En otras palabras, si falta zinc, no esperemos que el maíz no rinda lo que dice la etiqueta, ¿sí? Entonces, el zinc es un elemento puntual importante para plantas C4 como el maíz. Y Manabí está deficiente en zinc. Adelante. Boro es otro de los elementos ejemplares que está deficiente en la provincia y que a veces nos olvidamos y tenemos esas fotografías. Maíz poco llenos, con pocos granos, ¿sí? Porque el boro es importante para la polinización, ¿sí? El boro es básicamente el que produce la germinación de grano de polen, que ese tubo polínico llegue a cada óvulo que se va a convertir en grano, ¿sí? Si falta ese boro, más el zinc y el calcio no está deficiente, el calcio está en altas proporciones aquí en Manabí, y el calcio bloquea boro y zinc en el suelo, es otro problema. Entonces, hay que buscar formas de poner boro y zinc a la planta. Adelante. Entonces, esta gráfica, ¿qué necesitan las plantas para vivir? Claramente, energía solar, gases, agua, macro y micronutrientes. Si uno de esos factores está faltando, pues lógicamente se me derrama esa producción del maíz.
Lógicamente, la famosa ley del mínimo de Justus von Liebig, que todos la conocemos, ¿sí? Entonces, eso se cumple cada vez que tenemos una baja productividad. Siguiente. A mí me gusta hablar de manera integral, ¿sí? Yo lo denomino el manejo fisiotécnico y nutricional, ¿sí? Porque siempre hay que pensar en la fisiología de la planta, en la biología, porque es un ser vivo, ¿sí? Empezando con una buena semilla adaptada a la zona, ¿sí? Buen manejo de suelo y agua. Lógicamente no podemos controlar el clima, pero sí podemos hacer ciertas prácticas que le capacitan a la planta para desarrollarse aún bajo esas condiciones adversas, ¿sí? Labores agronómicas, fitosanitarias. La nutrición debe hacerse en base a estos 4 aspectos, las famosas 4R de la nutrición vegetal. Es decir, tenemos que aprender a elegir la fuente correcta. Para todo queremos aplicar urea, en todo tipo de suelo, y no es así, ¿sí? Hay fertilizantes para suelos ácidos, hay otros para suelos alcalinos, hay otros para suelos neutros. Entonces hay que aprender a utilizar la fuente ideal. Segundo, la dosis correcta, ¿sí? No poner por poner. Tenemos que hacer análisis de suelos y poder dosificar. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por un técnico que sepa hacer un cálculo, diseñar un plan de fertilización. Solamente así vamos a poder incrementar el rendimiento del cultivo de maíz. El momento. Siempre trabajar con las fases fenológicas, colocando el nutriente cuando la planta lo necesita, no cuando a mí me dé la gana de hacerlo, ¿sí? Y eso vamos a hablar más adelante. Y lo otro es el lugar correcto. Ya que hablamos de agricultura de secano, aquí en Manabí la mayor parte del maíz se cultiva en lomas, terrenos inclinados, ¿sí? Les pregunto, ¿será que es más adecuado aplicar fertilizantes granulados en loma que si llueve me lo arrastra? ¿Será que es más conveniente colocarlo enterrado? ¿Será que es más conveniente colocarlo de manera líquida? Lo veremos más adelante con los resultados, ¿sí? Y lógicamente el tema del manejo fisiológico, integrando bioestimulantes, ¿sí? Bioreguladores, biofertilizantes, ¿sí? Y una buena genética adaptada a la zona. Siguiente. ¿Por qué yo siempre hablo de una buena genética? Porque vean, ahí tenemos 2 ejemplos, ¿sí? Un maíz, un genotipo de maíz que a los 110 días ya estaba a cosechar, y otro genotipo que se demoró 150 días en cosecharse, ¿sí? ¿Será que es conveniente en nuestra agricultura, que es en loma, que a veces tenemos 3, 4 meses de agua y a veces incompletos, tener un cultivo con un ciclo largo? ¿O será que es más conveniente tener un híbrido de ciclo corto, precoz, que aproveche la poca agua que cae a veces? Entonces, hay que pensar eso, ¿sí? Yo siempre digo, los programas de mejoramiento genético siempre deben ir hacia la arquitectura de la planta. El nuevo idiotipo de maíz que se está trabajando en el mundo son plantas más pequeñas, más erectas, para que tengan mayor eficiencia fotosintética y con tolerancia a sequía, ¿sí? Adelante. ¿Por qué? Porque se han hecho muchos estudios en el mundo, ¿sí? Aquí tenemos las famosas 7 maravillas del rendimiento de maíz famoso en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, nosotros desde que sembramos el grano de maíz en el suelo ya sabemos que tenemos 27% de pérdida, que no podemos controlarlo. Siempre empezamos con el 27% en contra, porque el 27% de rendimiento está dado por el clima, y el clima lastimosamente no lo podemos controlar, ¿sí? Entonces, hay que trabajar por el resto del porcentaje para tener una alta productividad, que depende de nutrición, del híbrido adecuado, del cultivo anterior de los rastrojos, que aquí se queman, allá se aprovechan en otros países, la densidad de siembra, las labores y la fertilización, ¿sí? Entonces, para un alto rendimiento, más grano por mazorca, granos más pesados y más mazorcas por hectárea. Esa es la clave. Siguiente. Entonces, nuestra situación actual local, clima errático. En los últimos inviernos, sequías en medio del invierno, llamadas sequías repentinas que pueden ocurrir en cualquier momento, porque así es el cambio climático, ¿sí? Cuando estamos, como el maíz, por ejemplo, tenemos un cultivo de maíz y toca fertilizarlo, y no ha llovido 15 días, ¿será que es conveniente colocar fertilizante granulado encima? Yo creo que no, ¿sí? Es poco eficiente. Entonces, la fertilización granulada en esos escenarios no creo que sea eficiente. Entonces, hay que buscar otras alternativas. ¿Por qué? Porque cuando hay sequías, ¿sí? La baja humedad superficial del suelo no permite que los fertilizantes que lo colocamos de manera granulada se solubilicen. Y tenemos pérdidas, ¿sí? Por volatilización y
Cuando regresan nuevamente las lluvias de manera agresiva, hay arrastre. Entonces tenemos doble pérdida, ¿sí? Entonces hay menor eficiencia. Adelante. Entonces, con escasez de lluvias, ¿sí? Nosotros ya lo hemos determinado a través de estudios, es más eficiente hacerlo de manera líquida, ¿sí? Con fuentes líquidas, ¿sí? O en su lugar, colocar los fertilizantes de manera enterrada. Porque una cosa, cuando deja de llover, el suelo arriba se me seca, pero abajo queda humedad. Si yo coloco el abono enterrado, la poca humedad que queda remanente me va a ayudar a sustentar esa eficiencia del fertilizante, ¿sí? Entonces, hay que ir adaptándose a las situaciones. Lógicamente que si el invierno es normal, hay humedad del suelo, lógicamente la fertilización granulada convencional sigue siendo la mejor opción económica, ¿sí? No hay problema. Entonces, miren, hoy en día, y en varios países, han salido nuevos mecanismos, ¿sí?, de fertilización líquida para pequeños productores. Lógicamente, un gran agricultor coloca riego, soluciona sus problemas, ¿sí? Pero un pequeño agricultor que siembra en loma, ¿sí?, en contra del clima, ¿sí?, tiene que readaptarse. O se adapta o ahí queda, ¿sí? Entonces, nosotros como universidad, como en alianza con el INEA y con empresas privadas, hemos hecho algunas investigaciones desde el 2020 para acá. Y hoy en el mercado hay estas bombitas manuales que vienen con dosificadores. Entonces, eso facilita mucho colocar. Si yo sé que tengo que fertilizar hoy día y no ha llovido en 4, 5, 6 días, está el suelo seco, lo coloco líquido, ¿sí? Compro un abono líquido o diluyo uno soluble y lo coloco mejor líquido, es más eficiente. Lo puedo colocar en drench, lo puedo colocar inyectado. La tecnología ya existe, ¿sí? La fertilización líquida básicamente es hacer lo mismo con fertirriego, ¿sí?, siguiendo los mismos reglamentos. Mezcla de fertilizantes, viendo la compatibilidad, la solubilidad, y se coloca como un fertirriego localizado, ¿sí? Esa es básicamente la fertilización líquida que nosotros hemos estado investigando un poco, ¿sí? Otra cuestión es el uso de los bioestimulantes, ¿sí? El uso de los bioestimulantes hoy en día es casi algo obligatorio en el maíz, ¿sí? Si usted hoy en día no coloca bioestimulantes, el maíz se le queda, ¿sí? Porque lastimosamente con las crisis climáticas hay más presión de plagas y enfermedades. Cuando hay esos veranillos en medio del invierno, ¿sí?, las plantas se estresan y son presas fáciles de ciertos chupadores que transmiten virosis. Entonces, la mejor herramienta para un poco, ¿sí?, ayudar a la planta es usar bioestimulantes, que hay un montón, desde ácidos húmicos, extractos de algas, aminoácidos, inductores de resistencia y otros más, ¿sí? Entonces, un bioestimulante es cualquier sustancia que activa un mecanismo fisiológico en la planta para cualquier cuestión de estrés biótico o abiótico, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula clave hoy en día para tener mejores rendimientos en maíz. Siguiente. Ahora con el tema de que en los últimos años ya el maíz es una obligación aplicar fungicidas, antes no, ahora ya tenemos fungicidas por doquier. Nosotros hemos hecho algunos trabajos con tierra de diatomea, es decir, cuando hacemos una aplicación foliar, sea de abonos o de fungicida, siempre aplicamos tierra de diatomea. Porque la tierra de diatomea es una nanopartícula que crea una película en la hoja, le da resistencia mecánica y pues ayuda un poco a ser más eficiente a los fungicidas, a los fertilizantes, y lógicamente eso ayuda mejor y es un producto barato, económico. Siguiente. Lo que antes decía, la planta tiene su ciclo biológico, tiene su estado fenológico. Siempre tenemos que hacer la fertilización, cualquier aplicación que hagamos, en función de la demanda del cultivo. No cuando a mí me dé la gana de hacerlo, no. Siguiente. Miren, este estudio lo demuestra, un estudio ya que tiene como 15, 20 años atrás, ¿sí? Se demostró que el maíz, la fertilización, hay que fraccionarla 3 veces, ¿sí? Y el nitrógeno, que es el elemento más clave en el maíz, hay que hacerlo de esta manera, ¿sí? Esto se lo hizo en varios países en Latinoamérica y se demostró que el fraccionamiento 20, 40, 40 de nitrógeno es la mejor opción para maíz amarillo duro en el trópico, ¿sí? 20% en la etapa emergente, cuando la planta recién asoma, ¿sí? 40% de nitrógeno en la hoja número 6 y 40% en la hoja número 10. Esa es la triada perfecta en maíz que se ha demostrado científicamente, no es invento nuestro, eso ya está demostrado por otros investigadores de otro nivel, ¿sí? Entonces, haciendo eso, vamos a mejorar el rendimiento del cultivo comparado con la fertilización tradicional, que hay gente que lo hace a los 15, que a los 30, que a los 20 y 40, no. Hay que trabajar por número de hojas, ¿sí? Porque en esos estados
es donde la planta tiene sus necesidades puntuales. Por ejemplo, ¿sí? en la emergencia, cuando la planta está pequeñita, aunque no lo veamos, ¿sí? ya internamente tiene creadas las células que van a formar la futura mazorca. Y si yo no fertilizo en ese estado, por mucho que después le ponga 1 tonelada de urea, ya no va a ser lo mismo, porque era en ese momento que lo requería, no después. ¿Sí? En la hoja 6, ¿por qué en la hoja 6? Porque en la hoja 6 se comienza a definir el número de granos, el tamaño de la mazorca, igual que en la hoja 10. Entonces es ahí donde hay que colocar la fertilización, no antes ni después. Siguiente. Y lógicamente, la bioestimulación también hacerlo en esos momentos. Hoja emergente, hoja 6, hoja 10, hasta la hoja 15. Nosotros hemos investigado algunas cuestiones en bioestimulantes, conjuntamente con las empresas privadas que nos han apoyado, que aquí están presentes algunas, ¿sí? Entonces hemos definido que durante el ciclo de maíz se deben hacer 4 ciclos de bioestimulación. Las 2 primeras en DRENS, aplicada al suelo, o pateado, como dice el agricultor. La primera apenas la planta emerja, y la segunda en la hoja número 6, ¿sí? Y las otras 2 deben ser foliares, hoja 10 y hoja 15. Con esas 4 aplicaciones de bioestimulantes, el maíz agarra fuerza, se pone vigoroso y tolera mejor las enfermedades, ¿sí? Porque los bioestimulantes estimulan la planta, estimulan el metabolismo, ¿sí? Siguiente. Bueno, vamos a mostrarle aquí algunos datos de investigación que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, la anterior, no vieron la anterior, por favor. Ahí. Este fue un trabajo que hicimos en el 2021, en 4 localidades de Manabí, lógicamente en época de lluvias. En el año 2021, en Calceto tuvieron 21 días sin lluvias, ¿sí? En pleno febrero. En Rocafort tuvieron 18 días sin lluvias. En Tosagua hubo 20 días sin lluvias y en Puerto Viejo hubieron como 16 días sin lluvias, ¿sí? Y en esos momentos pues decidimos aplicar la fertilización de manera líquida, comparada con la granulada tradicional. Y ahí están los resultados, ¿sí? Entonces, cuando no hay mucha agua en la superficie del suelo, es más conveniente aplicar la fertilización de manera diluida, líquida. Y ahí están los resultados, ¿sí? En todas las 4 localidades hubo una mejor respuesta cuando colocamos el fertilizante líquido bajo esas condiciones cuando no hay humedad superficial del suelo, ¿sí? Adelante. No, ese. Entonces, aquí vemos otra investigación donde comparamos también en terrenos inclinados enterrada versus banda superficial, con y sin bioestimulación. Ahí están los resultados, ¿sí? La bioestimulación te incrementa entre un 15 a 20% el rendimiento del cultivo. Eso lo tenemos claro y medido, ¿sí? Entonces, la bioestimulación debe ser una herramienta que no puede faltar en la producción de maíz. Y lógicamente, en condiciones de loma, si yo fuera agricultor, yo lo hiciera mejor de manera enterrada, ¿sí? Más eficiente, menos pérdidas, cuesta un poquito más, ¿verdad? ¿Sí? Pero el maíz responde mejor. Sigamos. Vean esta foto, ¿sí? Yo le hice seguimiento a 3 plantas. La planta A es una planta que al inicio estaba enferma, ustedes la pueden ver, ¿sí? Le aplicamos un plan de bioestimulación, la planta tendió a recuperarse, ¿sí? En la planta B, al inicio le hicimos bioestimulación y empezó bien. Dejamos de bioestimularla, se enfermó, ¿sí? Y la planta C, con bioestimulación todo el ciclo. Entonces, los bioestimulantes funcionan, ¿sí? Funcionan muy bien. Sigamos. Vean esa de ahí, una parcela con bioestimulación versus con manejo convencional, ¿sí? Entonces hay claras diferencias. Sigamos. Otra comparación, con bioestimulación versus NPK, ¿sí? Entonces, esto fue en época seca. Vean como la cinta roja, que es donde hay más presencia de insectos chupadores que transmiten este patógeno, ¿sí? Sigamos. Otro día de campo que hicimos allá en la SPAN, en Calceta, con los compañeros del INIAC, hicimos este día de campo, una parcela manejada de manera convencional en pleno mes de septiembre, cuando hay altas poblaciones de insectos chupadores, véanla, versus la que se maneja con bioestimulación y siguiendo todas las normas que se deben de seguirse en la producción de maíz. Entonces, el mismo material responde de manera diferente, depende del manejo, ¿sí? Acá hicimos una investigación, lo hicimos en 3 localidades, lo hicimos en Puerto Viejo, lo hicimos en Ipijape y lo hicimos en Calceta, ahí en Tosagua. Aquí les presento el resumen de las 4 localidades, ¿sí? Evaluamos 2 híbridos, uno de rendimiento medio, que es el INIAC, y uno de rendimiento alto de la empresa privada, ¿sí? Evaluamos 3 tipos de fertilización,
La azul es la granulada tradicional, la naranja es la hidrosoluble, diluida, y la verde es la enterrada, ¿sí? Con y sin bioestimulación. Entonces, ¿qué podemos ver? Que cuando yo tengo riego, o yo tengo una humedad garantizada, las tres tipos de fertilización tienen el mismo comportamiento, o sea, no importa, o sea, la clave es el agua en el suelo, ¿sí? Si yo tengo agua, puedo fertilizar como me dé la gana y la planta va a responder, ¿sí? Es lo que demuestra este resultado. Pero en condiciones de secano, en loma, cuando no tengo riego, se me va el invierno, lógicamente la fertilización granulada en barras azules es menos eficiente, ¿sí? Porque si falta humedad del suelo, ¿cómo se solubilizan esos gránulos que yo coloco en pana superficial? ¿Sí? Pero si yo la entierro o si yo la coloco diluida, hay una mejor respuesta del cultivo, ¿sí? Tanto en el rendimiento, en el híbrido de arriba y en el híbrido de abajo, la misma respuesta. Sigamos. Y asimismo, vemos con los mismos materiales, independientemente del tipo de fertilización, la bioestimulación me incrementa entre el 15 al 20% el rendimiento del cultivo, ¿sí? Independientemente de cómo yo haga la fertilización. Bioestimulación es clave. Sigamos. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí hicimos un trabajito, porque conociendo que el zinc es bajo en la provincia, ¿sí? Y conociendo que el zinc es un elemento importante para el maíz, que es una C4, y conociendo que el molibdeno es el elemento importante en el metabolismo del nitrógeno, ¿sí? Porque activa muchas enzimas del metabolismo del nitrógeno, decidimos hacer un trabajito donde probamos cómo responde el maíz, su eficiencia agronómica, en función de aplicaciones foliares de zinc y molibdeno. Entonces podemos ver en el rendimiento, en los 2 años que se evaluó, que el mero hecho de incluir zinc y molibdeno mejora el rendimiento del híbrido. Adelante. Y lógicamente mejora el uso eficiente del nitrógeno. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el zinc es sinónimo de fotosíntesis en la planta, ¿sí? Transforma el CO2 en bicarbonato en la planta C4. Y el molibdeno activa casi todas las enzimas que hacen posible que el nitrógeno que entra a la planta se metabolice en aminoácidos, proteínas, péptidos, hormonas, vitaminas, etc. Si no hay ese molibdeno, el nitrógeno no trabaja. Entonces, esa es la respuesta que está explicada en ese gráfico. Sigamos. ¿Sí? También lo hicimos con un maíz que tiene doble propósito, que tiene línea de variedad, que es choclera y también sirve para ensilaje. Entonces, hicimos lo mismo con fertilización o bioestimulación versus la convencional. Entonces vemos que en ambos casos, cuando incluimos bioestimulantes, hay un mayor incremento de almú, o sea, mazorcas comerciales, como choclo, y ese rastrojo, esa panca verde que queda, la hacemos en ensilaje y también aumenta la biomasa, ¿sí? Entonces, resultados están ahí, señores. Sigamos. Y este es un trabajo que estamos ahorita haciendo con un maestrante que se está publicando, ¿sí? Siempre se nos ha dicho que en Manaví los suelos son altos en fósforo, y es cierto. Bajando la crespa de ahí para acá, los suelos de Manaví son altos en fósforo. Subiendo la crespa ya la cosa cambia, ya el fósforo es bajo, ¿sí? Porque son suelos ya de otro tipo. Entonces, yo he escuchado algunas veces que dicen, no hay que poner fósforo porque el fósforo es alto en Manaví. Es cierto, es alto. Pero una cosa es que sea alto, otra cosa es que está disponible, ¿sí? Porque les recuerdo que en Manaví hay altas cantidades de calcio. Tenemos calcio para llevar a Marte y regresar vuelta, ¿sí? Entonces el calcio pelea con el fósforo, ¿sí? Pelea con el fósforo, bloquea zinc, bloquea boro, bloquea otros elementos claves y el calcio a veces es un problema. Y también tenemos problemas con las relaciones cationicas, como me bloquea magnesio, a veces bloquea potasio, ¿sí? Entonces decidimos hacer 4 tratamientos en 3 localidades, en Tosagua, Calceta y Bahía. Entonces, un control donde no pusimos fósforo, ¿sí? Un tratamiento donde solo pusimos fósforo, ¿sí? Uno donde le colocamos zinc, porque, de acuerdo a la literatura, al fósforo interactúa positivamente con el zinc, ¿sí? Hay una relación fisiológica que es 40:1, ¿sí? Y por eso ustedes pueden ver que hay algunas casas comerciales que comercializan fertilizantes de fórmula 40:1, 40 fósforo, 1 zinc, porque eso está explicado fisiológicamente, ¿sí? Entonces, cuando ponemos el zinc, miren cómo mejora la respuesta del fósforo, ¿sí? Y cuando le incluimos bioestimulantes, como hay una mejor respuesta. Es decir, ¿cuál es el mensaje de esta investigación? Colocando zinc, colocando bioestimulantes, mejora la nutrición del fósforo, ¿sí? Aquí en Manaví. Sigamos. Bueno, ahorita también estamos investigando el tema de la siembra directa, ¿sí? Estos son algunos ensayos que tenemos en Tosagua, en Puerto Viejo, ¿sí? Señores, no hay que quemar, ¿sí? Saquémonos eso de la mente de que si no quemamos
hay los bichos, la plaga. Plaga va a haber con o sin quema, ¿sí? Plaga va a haber con o sin rastrojo. No hay que quemar, porque ese rastrojo que queda ahí, esa es la esponja que se va a convertir en materia orgánica, en carbono, y que es la que me va a retener la humedad en el suelo. Con cada ciclo de lluvia, si yo tengo más carbono en el suelo, recuerden que el carbono, recordamos las clases de química orgánica, el carbono es un elemento que tiene 4 enlaces, ¿verdad? Es decir, que puede atrapar 4 moléculas de agua, porque el agua es una molécula bipolar, por lo positivo, por lo negativo, ¿sí? Y el carbono, al tener 4 cargas negativas, puede retener 4 moléculas de agua. Entonces, más carbono en el suelo, más retención de humedad por las lluvias. Entonces, en agricultura de secano no podemos seguir quemando los suelos. Si seguimos quemando los suelos, después de 10, 15 años vamos a conversar y me van a dar la razón. Se va a hacer imposible la agricultura aquí en Manabí, porque le estamos convirtiendo la provincia en un desierto, si seguimos quemando, ¿sí? Entonces, vean, ¿qué hacemos aquí? Eso es un deseo que tenemos en Puerto Viejo, ¿sí? El señor, ¿qué le recomendamos? En junio, que es la cosecha del maíz, cosecha el maíz, esa panca no la deja ahí, córtela con una guadaña y déjela tirada en el suelo. Y encima de ese rastrojo aplicamos microorganismos eficientes con urea al 10%. Y eso ayuda a descomponer el rastrojo. Cuando ya llega septiembre, octubre, diciembre, ya el rastrojo está prácticamente descompuesto y ya no hay que estar quemando, ¿sí? Solamente controlar malezas. Y ese carbono lo estoy secuestrando en el suelo. Para concluir, un resumen final, entonces el maíz de secano y terrenos inclinados, la fertilización incorporada al suelo es la más conveniente, ¿sí? Cuando la temporada de lluvias no es capaz de mantener continuamente la humedad superficial del suelo en capacidad de campo, la fertilización granulada convencional sigue siendo la más económica. Es decir, cuando llueve normalmente, la fertilización granulada sigue siendo la mejor, más económica, menos jornales, todo. Si es que el invierno es normal, pero si no es normal el invierno, no es la más conveniente, ¿sí? Cuando se producen sequías repentinas en medio de la época de lluvias, es más eficiente realizar la fertilización de forma líquida, ¿sí? La bioestimulación es una tecnología que puede incrementar el rendimiento del cultivo entre un 15 y 20%, independientemente de cómo yo haga la fertilización, ¿sí? En sistemas de secano es más conveniente trabajar con híbridos de maíz precoces y tolerantes a sequía, ¿sí? En sistemas de secano, la quema de rastrojo como método de preparación del suelo no es la más adecuada, debido a que provoca la pérdida de carbono orgánico, de materia orgánica, y por tanto reduce su capacidad de almacenar y conservar la humedad dejada por las lluvias, ¿sí? ¿Sí? Muchas gracias, estimado. ¿Sí? Si tenemos preguntas, pues, a las órdenes. Agradecemos tan invaluable presentación del ingeniero Galo Cedeño. En estos momentos nos despedimos de quienes nos siguen en vivo a través de redes sociales. Gracias a ellos. Nos honra